Yo trato de ser lo más formal posible cuanto a los horarios, así que les pido a ustedes que también traten de conectarse lo antes posible, como para empezar la clase en tiempo y forma. En las clases prácticas, esta asignatura, que en realidad es toda una asignatura de una evaluación filosófica de la ciencia, entonces nosotros lo que vamos a hacer es una crítica de por qué tenemos que creer lo que dice la ciencia. La parte práctica es un poco arbitraria, no es que hagamos nada de índole práctico, ustedes no van a hacer ejercicio de nada. Lo que sí vamos a trabajar es los textos. Vamos a trabajar los textos con esa modalidad que comentaba un poco en la clase anterior, mientras esperábamos que ingresara Erasmo, en el sentido de que leer textos filosóficos, donde nosotros pretendemos hacer crítica, y en especial epistemología, que intentamos hacer crítica de la ciencia, digamos, toda la filosofía es una manera de criticar todo lo que pensamos y de todo lo que conocemos, pero la epistemología en especial se dedica a hacer crítica respecto del conocimiento científico. ¿Por qué nos interesa en una carrera como la de ustedes hacer una crítica del conocimiento científico? Primero, porque conocer cómo se hace una crítica del conocimiento es importante para la vida. Digamos, no me meten tan fácilmente gato por liebre, ¿sí? Porque uno tiene herramientas como para poder discriminar, para poder no creer todo lo que viene en paquete cerrado como paquete cerrado y empezar a mirar un poco qué es lo que trae. Y en especial, específicamente, porque ustedes estaban a trabajar apoyados sobre dos ciencias que son la economía por un lado, la sociología por otro, que son, digamos, las ciencias troncales de la administración, desde el punto de vista de las ciencias de los hechos, de las ciencias fácticas, de los que tratan hechos en el mundo. Vamos a tener que incorporar entonces una enorme cantidad de significados, para entender que hay muchas palabras que nosotros usamos en la terminología del sentido común, que cuando nos adentramos en un conocimiento de tipo específico, como es el conocimiento de la ciencia, y además aún en la epistemología, que es una crítica del conocimiento científico, de cómo trabaja toda la ciencia, es muy importante entender el significado de aquello que estamos diciendo. Entonces, para poder entender los significados, nosotros vamos a hacer lecturas. Las lecturas van a ser después el material con el que ustedes preparen la asignatura para todas las instancias evaluatorias. Yo entiendo que ustedes deben haber tratado de leer o habrán leído, de hecho, los dos textos que teníamos pensados trabajar hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar por el primero. Pueden ir interrumpiendo cuando algo no les quede claro, obviamente. Traten de, si alguien hace una pregunta, esperar a que pueda responderlo y no se precipiten. Yo voy a ir leyendo el texto y voy a ir explicando el texto, explicándolo desde una lectura filosófica del texto. ¿Sí? Esta va a ser la tarea que nosotros hagamos habitualmente en esta parte práctica. Y no es tentador decir, bueno, no lo leo, total lo leemos en clase. Pueden hacerlo, no hay problema, pero después léanlo 2 o 3 o 4 veces solos, tratando de hacer el mismo trabajo de discriminación y de comprensión más completa que estamos haciendo nosotros ahora en este instante. ¿Se entiende? El primer texto se llama La ciencia y sus orígenes, es el capítulo 1 de un libro, donde la pregunta es ¿qué es la ciencia? Entonces, entendemos por la pregunta que el texto lo que va a intentar es una definición.
Entonces, en realidad el tema de la naturaleza de la ciencia, ¿qué tipo de conocimiento es la ciencia y por qué creemos aquello que la ciencia dice? Por un lado, pero por otro lado estamos esperando siempre que la ciencia se modifique y avance más hacia darnos nuevas soluciones o que avance más hacia la verdad. Pensemos en un caso como el que estamos viviendo ahora con la pandemia. Está muy lindo todo esto de que aparezcan muchas vacunas, pero ¿qué queremos? Que se siga investigando para encontrar una cura, y que prueban con una cosa y prueban con otra, y bueno, ¿y qué es lo que me permite a mí creer aquello que la ciencia dice? De hecho, cuando se pone en duda la credibilidad de alguna vacuna, se pide a la ciencia, que es la que la hizo, que la investigue. Entonces queda como una cuestión medio endogámica. Pero la ciencia está todo el tiempo también, al igual que la filosofía, todo el tiempo está criticando su propio conocimiento. ¿Sí? Bueno, dice, digamos, como que hay dos puntos de vista desde los cuales nosotros podemos pensar la ciencia. Uno que sostiene que la ciencia es el esquema de conducta por el cual los humanos han conseguido el control sobre su entorno. O sea, esto transformaría la ciencia casi en una técnica, en una tecnología que nos permite a nosotros controlar el mundo en el que vivimos. Y la otra opinión alternativa y distinta a esta distingue entre ciencia y tecnología, considerando la ciencia como un cuerpo de conocimiento teórico y la tecnología como la aplicación o la práctica que nos va a permitir modificar cosas en el mundo de acuerdo con ¿qué? Con los conocimientos teóricos que nos aporte la ciencia. Los que adoptan este segundo enfoque, dice, considerando la ciencia como conocimiento teórico, generalmente no están dispuestos a admitir que todas las teorías, independientemente de su carácter o contenido, son científicas. Para tales personas, la tarea de la definición apenas ha empezado. Hay muchas teorías que explican cosas, no todas las teorías que explican algo son teorías científicas, nos dicen. Vamos a tener que hacer recortes para establecer que algo sea científico. Pero, dice, se volvió muy popular además definir la ciencia por la forma de sus enunciados. Y acá empezamos a encontrarnos con palabras que tienen en nuestro ámbito significado especial. Dice, tipos de enunciados. ¿Qué es un enunciado? Un enunciado es el contenido de una oración. O sea, si yo digo, Juan lava la ropa es lavada por Juan, Juan está lavando su ropa, son oraciones diferentes, pero representan el mismo enunciado, representan la misma proposición. Enunciado y proposición, si bien tienen matices diferentes, nosotros los vamos a considerar como sinónimos, porque depende un poco de la tradición. Si leemos textos de la tradición anglosajona o de la tradición alemana, van a tener en las traducciones también alguna diferencia de matiz, y algunos autores van a preferir usar un término u otro. Nosotros, como vamos a leer siempre traducciones de esos autores, consideramos tanto enunciado como proposición términos sinónimos. Los enunciados, dice, pueden ser enunciados universales. El enunciado universal es el que nosotros conocemos bastante en la ciencia. Todos los planetas se mueven en órbitas, ¿sí?, elípticas alrededor del Sol. Es un enunciado universal porque abarca a todos los individuos de un determinado ámbito. Legaliformes. ¿Qué quiere decir que un enunciado es legaliforme? Que tiene forma de ley. ¿Sí? Cuando yo digo todos los planetas hacen tal cosa, por un lado digo lo que hacen y por otro lado los obligo a hacer eso. Es como una ley. Y preferiblemente expresados en el lenguaje de la matemática. Ahí nos presenta... ¿Cómo era el nombre del enunciado? ¿Cómo? ¿Enunciado uniforme? ¿Qué sería después? Legaliforme. Legaliforme. Que tenga forma de ley. ¿Sí?
Y dice preferentemente expresados en el lenguaje de la matemática. ¿Qué es lo que tiene el lenguaje de la matemática que no tiene el lenguaje de la vida cotidiana? ¿Legaliforme estaban regidos por la ley o tienen forma de ley? Tienen forma de ley. En el sentido en que tienen forma de ley, por un lado, porque los expreso como una ley universal, y por otro lado le voy a exigir a esos elementos que cumplan con la ley. ¿Se entiende? ¿Serían para como pertenecer una obligación, ¿Cómo? Serían como una obligación. Sí, ambas cosas. Describen lo que sucede, pero además es una obligación que suceda de ese modo, porque es una ley. Esos son los enunciados universales a los que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Siempre que sea determinadas condiciones, sean otras. Y cuando nosotros le pedimos que estén expresados en lenguaje matemático, es porque queremos que no haya ningún tipo de ambigüedad en la interpretación, que se interprete siempre del mismo modo. Entonces nos encontramos acá, dice, con el ejemplo de la ley de Boyle, que fue formulada por Robert Boyle en el siglo XVII, que afirma que la presión en un gas es inversamente proporcional a su volumen si todo lo demás permanece constante. Entonces, ¿cómo lo expresaríamos eso? Eso lo expresaríamos, yo ahora voy a escribir en un papelito y se lo voy a mostrar cómo lo expresaríamos. ¿Lo ven? Sí se ve. Eso sería un poco más atrás, profe. ¿Sí? Sería la expresión en fórmula matemática, del estilo de lo matemático, obviamente es una fórmula de física esta, que lo que me dice es que si la temperatura es constante, que es esa C que aparece como numerador, y aumenta el volumen, va a disminuir la presión. Esa es la forma ideal para determinada definición de ciencia con la que nosotros nos vamos a manejar. Y que es una definición de ciencia a la que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Que tenga forma de ley y que además tenga una expresión matemática bien clara que entonces me permita saber lo que está en la ciencia esa y lo que no está. Pero hablábamos de enunciados. Y no todos los enunciados son enunciados iguales del mismo valor para la ciencia. Hay enunciados o proposiciones de las cuales nosotros podemos establecer su verdad o su falsedad, es fundamental para la ciencia, un criterio de verdad, ¿no? Su verdad o su falsedad por elementos internos al enunciado. Son los enunciados típicos de las ciencias formales, como la matemática o la lógica. En matemática yo digo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 90 grados, y sé que es un enunciado falso. ¿Es falso porque fui a medir triángulos? No. Es falso por la constitución interna de sus elementos. Cuando digo la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, sé que eso es verdadero, porque tengo un montón de demostraciones previas que ya me lo demostraron, y tuve que desarrollar teoremas para demostrar esa verdad matemática. Y entonces eso es una verdad analítica, que no necesita del mundo. ¿Se entiende? En cambio, los enunciados con los que nosotros vamos a trabajar en las ciencias fácticas, como son la economía, la sociología, la física, la química, que ustedes estudiaron en la escuela secundaria, la geografía, son enunciados que se llaman sintéticos, porque la verdad o falsedad depende de un estado de cosas del mundo. Entonces yo, para saber si hoy, en este momento, en Neuquén, llueve, tengo que ir al mundo y fijarme. Si digo enuncio en este momento, martes 23 de marzo de 2021, a las 14:18,
en Neuquén llueve, me van a decir que ese enunciado es verdadero o falso, me van a decir que es falso. Para saberlo, eso no depende de la estructura del enunciado, no depende de algo interno, depende de un estado de cosas del mundo. Cuando un enunciado depende de unas cosas de algo del mundo, es un enunciado sintético. Cuando depende solo de la composición interna del enunciado, de lo que dice, es un enunciado analítico. Bueno, todo eso es lo que quisieron decir con esta definición. Perdón, ¿puedes repetirlo? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo no? El enunciado analítico, valor de verdad que puede ser valor de verdad que sea verdadero o valor de verdad falso. Son los dos valores de verdad que puede tener un enunciado. El enunciado es analítico cuando su valor de verdad depende de la composición interna del enunciado. Si yo digo, Juan es alto o Juan es bajo, yo sé que eso es verdadero, porque son las únicas dos posibilidades, o es alto o es bajo. Y la verdad de ese enunciado depende de su composición interna. En cambio, si digo, Juan es alto y Juan es bajo, sé que es falso, porque hay ahí una oposición. ¿Sí? Entonces no hay coherencia, son antagónicos, y eso es falso. ¿Por qué? Por su composición interna. El enunciado sintético, en cambio, requiere de una contrastación opuesta a uno entre el enunciado y el mundo, lo cual no deja de tener enormes dificultades porque estamos comparando hechos físicos con lenguaje. Pero de todos modos podemos establecer la verdad o falsedad de un enunciado a través de su contrastación empírica, se dice, o por la experiencia con el mundo. Profe, Se hace muy... ¿Sí? una preguntita. ¿Requiere un contraste de qué el sintético? El enunciado sintético requiere una contrastación con un estado de cosas del mundo. Profe, ¿y el analítico depende de qué? Porque esa parte no. De la composición interna del enunciado, de los términos del enunciado, del contenido del enunciado, sin necesidad de nada más. Yo no necesito ir al mundo para saber que P y no P al mismo tiempo no se pueden dar. ¿Se entiende? Podría decirse, profe, Disculpe. podría decirse que entonces el sintético es dependiente, depende de condiciones, de otras condiciones. Es como que si... Todos los enunciados dependen de condiciones. Unos de condiciones internas del enunciado y otros de condiciones de relación enunciado-mundo. De relación externa, ese sería el sintético. Exacto. El cuarto criterio que nos da para evaluar también qué es la ciencia, dice, se puede definir por su metodología. O sea, la metodología, el otro día un poco lo estuvimos viendo con Erasmo, es el camino o recorrido que se hace para obtener algún tipo de conocimiento. Digamos, cuáles son las formas en las que se obtuvo ese conocimiento, qué camino se desarrolló, y entonces vamos a poder establecer, de acuerdo con eso, distintos procedimientos por los cuales las ciencias obtienen su conocimiento. Nosotros vamos a estudiar distintos métodos, y eso también nos va a servir para saber si una afirmación es científica o si no lo es. Hay algunas ciencias modernas que dicen que una enunciación o una teoría es científica solo si puedo compartir, puedo contrastarla con alguna experimentación en el mundo. Y eso sobre todo especialmente para las ciencias fácticas. ¿Qué quedaría fuera de la ciencia? Y todo aquello de lo que yo no puedo dar cuenta a través de una experiencia sensorial. Por ejemplo, la fe. Por ejemplo, una intuición.